Bueno, muy buenas noches para todos. Bienvenidos a esta jornada de formación en Excel, ya en su sesión número 17. Muchas gracias a todos por su puntualidad. Les recuerdo que a lo largo de esta sesión se va a estar enviando el enlace de asistencia para que por favor lo diligencien, ya que esto es muy importante para nosotros y además, según el correo que pongan allí, les va a llegar la grabación de esta sesión. Entonces, sin ser más, los dejo con Nelson Spitia. Muchas gracias, Andrea. Muy buenas noches. Bienvenidos a todos a nuestra sesión número 17 de Excel Intermedio. Para el día de hoy vamos a continuar con la solución del ejercicio que estaba, los temas que quedaron pendientes de la sesión anterior. Y si el tiempo lo permite, pues vamos a continuar con los filtros avanzados. Y al final, como siempre, vamos a tener unos 10 minuticos para aclarar cualquier inquietud que hayan tenido sobre la solución del ejercicio o si alcanzamos a ver el tema de filtros avanzados. Bien, entonces, la semana anterior, lo último que alcanzamos a solucionar fue el punto donde creamos los subtotales. Ese fue el último punto que solucionamos. Esta fue la hoja donde nos quedó un reporte con dichos subtotales. Bien, entonces vamos a continuar con el punto. Realmente este era el punto, sí es el punto 6, este otro es el 7. Entonces el punto 6 me indica que debemos crear una hoja llamada reportes. Entonces, para crear esta hoja llamada reportes, aparte de agregar hojas que hemos visto que se puede agregar con este botoncito para un más, también se puede hacer clic derecho e insertar una hoja. También podríamos hacerlo por teclado. Hay una combinación que les enseñé que era presionar Shift sostenido y la tecla F11. Tan pronto se presiona Shift F11, vemos que nos surge esta hojita. Al presionar Shift F11, no Control F11, no se vayan a equivocar, porque si ustedes llegan a presionar, bueno, aquí voy a aumentar el zoom, esta es claramente una hoja. Aquí le puedo dar el nombre es de reportes, que fue con Shift F11, pero si ustedes se llegan a equivocar y llegan a oprimir Control F11, miren lo que pasa. Aparece algo que aparentemente es una hoja. Ustedes dirán, ah, bueno, démosle un nombre. Llamémosla Reportes 2. Después de haberla creado, Reportes 2, me faltó el 2. Después de haber creado esta otra hojita, ya no sé, ya no noto fácilmente la diferencia sobre cuál es una hoja de cálculo y cuál es una hoja que en este caso decía hoja de macros. Y si ustedes llegan a crear por equivocación esa hoja y hacen, por ejemplo, una operación matemática y, por ejemplo, le digo que sume este más este, fíjense en lo que sucede. No funciona. Entonces, es con Shift F11, no con Control F11. Después de haber creado esta hoja, se van a perder. Esto es por compatibilidad. Antiguamente las macros se creaban en hojas como esta. Bueno, la eliminamos y ahora sí. Entonces decía había que crear una hoja llamada reportes. Y en esta hoja llamada reportes íbamos a hacer dos matrices. La primera, vamos a comparar el sexo versus el estado civil. Vamos a ver cuántas personas hay o cuántas personas fueron víctimas de robos de esta base de datos, clasificándola por esos temas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a suponer que aquí en sexo hay mucha información. La forma de sacar el listado fácilmente es el siguiente. Simplemente seleccionamos desde el primer dato, Control Shift, flechita hacia abajo hasta el último dato. Esto lo copiamos con Control C. Luego vamos a la hoja de reportes. En dicha hoja de reportes pegamos la información, puede ser con Enter. Y luego de pegarla, si hay muchos datos y queremos solamente datos únicos, habíamos visto que por la ficha datos, por el grupo de opciones que dice herramientas de datos, hay un botoncito o hay una opción, hay un comando mediante el cual podemos quitar los duplicados. Vamos a quitarlos, presionamos y ya tenemos nuestros dos datos. La otra información, coloquemos esto a la derecha de la base de rows, como lo hice con clic sostenido básicamente. Clic sostenido y lleve la hoja hasta el sitio donde me interesaba. Ahora dice que eso lo debo comparar con el estado civil. Entonces hacemos lo mismo. Vamos a la base de datos de reportes,
nos ubicamos sobre el primer estado civil, presionamos Control Shift, flechita hacia abajo, nuevamente Control C para copiar, vamos a los reportes, pegamos esa información con Enter y luego nuevamente en ficha de datos, herramientas de datos, quitar duplicados, aceptamos y vemos que solamente hay 7 datos. Entonces, para poder comparar esta matriz, pues estos datos que están acá deben pasar a la derecha. ¿Cómo se hacía eso? Con transponer. Copiamos esta información, luego nos paramos en la celda D1, vamos a la ficha inicio y aquí en pegado especial hay una opción para transponer la información. Y para transponer, si nos da directamente por el botoncito de acá, dice transponer y aceptamos. Ya la información está como nos interesa y acá podríamos poner un slash y la palabra sexo para saber que vamos a comparar esos dos datos. Ahora eliminamos estas dos columnas. Perfecto, ya tenemos la primera matriz. Ahora debemos comparar la información, debemos saber cuántas personas hay por cada uno de estos ítems. Para saber cuántas personas hay, nosotros vimos en una sesión anterior una función llamada contar sí. Hemos visto varias funciones. La función contar solamente contaba los números de un rango seleccionado. Vimos otra función que es contar sí, que la función contar sí, si presiono f de x, vemos que esta función tiene dos argumentos. Me permite indicar un rango donde hay una información y luego le digo que me cuente los que cumplan con ese criterio. Pero resulta que acá hay dos criterios. Debe contar dos solteros y a su vez femeninos. Mujeres solteras de género femenino. Entonces, como son dos condiciones, no me sirve contar sí. La función sería contar sí conjunto, que también la vemos. Y esta función contar sí conjunto, pues me permitiría seguir agregando muchos criterios más. Vamos a comenzar con el primer rango de criterios. El objetivo es saber el estado civil. Nos vamos a la hoja de reportes. Nos ubicamos en el primer dato. Aquí presiono control, flechita hacia arriba. Ya estoy en el título. Ahora control shift sostenido, flechita hacia abajo. Ya tengo el rango seleccionado. Voy a presionar la tecla. Bueno, todavía no vamos a fijar. Ahorita vamos a analizar qué hay que fijar. Criterios. El criterio, como seleccioné los estados civiles, significa que entonces acá también debo elegir el estado civil. Ya podemos ver aquí una información. Ya me dice que hay 405 solteros. Segunda condición es el sexo. Entonces, segundo rango de criterios. Nuevamente vamos a la base de datos de reportes. Nos ubicamos en el título de sexo. Presiono Control Shift, flechita hacia abajo. Y ahora el criterio sería la información que se encuentra en la parte superior. Presionamos aceptar y ya tenemos que me indica que hay 199 personas de género femenino solteras. Si hacemos el autollenado, se supone que si hacemos el autollenado a la derecha me debería dar un resultado, pero no lo está dando. ¿Por qué razón? Inicialmente debemos decirle que siempre me analice este estado civil. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer? Este estado civil es la celda A2. Siempre se debe mantener todos los estados civiles de la columna A. Se le coloca el signo pesos a la letra A. No se les olvide que el signo pesos fija solamente un elemento a la derecha. O fija una columna o fija una fila, pero no fija los dos. Aquí me interesa simplemente que se mantenga esta columna. Al presionar en Enter y al hacer el autollenado a la derecha, sigue sin funcionar. ¿Por qué? Porque ahora se me ha cambiado otro rango. Aquí me dice que está mirando la columna L y la columna K. En la columna L es donde tenemos los estados civiles y en la columna K donde tenemos el sexo. Si nos pasamos a esta celda, se pasó a la letra M. Por lo tanto, también debemos fijar la letra L. Le ponemos un signo pesos acá para que se mantenga. Bueno, realmente la matriz, hagámoslo de una vez, realmente esta matriz
lo que es esta columna siempre se debe mantener. Si presiono la tecla F4, nos da las diferentes combinaciones. No se les olvide, para que se mantenga siempre esa columna, el tipo de referencia para este caso es absoluta. Acá dejamos una referencia mixta. Acá es absoluta porque siempre va a ser esa matriz. Y acá también es una referencia absoluta. Presionamos F4, Enter, vuelvo a autollenar a la derecha y ahora sí, podemos ver que tenemos en total aquí en la barra de estado, vemos que hay 405 datos, de los cuales tenemos 199 mujeres y 206 hombres. Se supone que si le damos doble clic hacia abajo, para que haga el autollenado hacia abajo, me debería funcionar. ¿Por qué no funciona? Porque en este caso, si le doy doble clic acá, perfecto, toma soltero y toma femenino. Si le doy doble clic aquí, toma soltero, toma femenino. Si le doy doble clic en esta celda, me está tomando unión libre, pero la celda anterior, donde hay un 0. ¿Qué significa? Que hay que mantener siempre lo que esté en la fila 1. ¿Cómo se fija? Igual. Nos ubicamos donde esté el número 1, presionamos F4. No me sirve esta combinación porque significa que siempre va a tomar femenino, pero esta combinación sí me sirve porque indica que no importa la columna, lo que importa es que esté en la fila 1. Recordando que también es una referencia mixta. Autolleno nuevamente cuando aparezca el puntero con este más a la derecha, doble clic y perfecto. Ya tenemos ahora sí un resultado. Muy bien, entonces esta era la primera matriz que hay que resolver. La segunda matriz dice que hay que comparar, bueno, aquí una equivocación, una matriz, bueno, si es una matriz, clase de empleado, tendría, aquí sería una dimensión, aquí le agrego una segunda dimensión y aquí 3 dimensiones. Realmente es en 2 dimensiones que estamos trabajando. La primera dimensión es esta, la segunda dimensión es esta. No es un cubo, entonces realmente aquí me equivoqué, no borré profesión, entonces vamos a tachar esta profesión. ¿Cómo lo tachamos? Pues venimos aquí al formato de fuente y pongamos un tachado para saber que esto no aplicaba. Era empleado versus escolaridad. No es que no se pueda comparar con profesión, sí se puede comparar también. Hay que asegurarnos muy bien cómo se va a armar esa matriz. Por ahora vamos a comparar clase de empleado, volvemos a la base de datos de reportes, buscamos clase de empleado, que es esta columna, hacemos lo de siempre, lo que vimos ahorita, me paro en el primer dato, presiono Control Shift, flechita hacia abajo, copiamos, vamos hasta reportes, nos ubicamos en un lugar vacío, Enter para pegar, ficha datos, herramientas de datos, quitamos los duplicados, aceptamos y vemos que hay 19 clases de empleados. Vamos nuevamente a reportes. La segunda columna con la que vamos a comparar es con escolaridad. Control flechita hacia arriba, esta es escolaridad, control flechita hacia abajo, copiamos la información, vamos hasta los reportes nuevamente, lo pegamos con Enter, datos, quitar duplicados, y al quitar los duplicados, entonces esta información debe quedar de forma similar a la anterior, debe quedar a la derecha. Entonces voy a mover esta información de acá. Una forma de mover que no sea cortar y pegar, simplemente es ubicarnos en cualquier extremo de la información, excepto en este. Cuando aparezca el puntero en 4 flechitas, simplemente lo movemos hasta el punto que nos interesa y ahora sí puedo hacer el proceso. Copiamos esta información. Aquí se puede pegar. Aparte de hacerlo con este pegado especial, también podemos por teclado, Control Alt y la letra V, aparece el cuadro de diálogo, vamos a transponer. Perfecto, esta es la información que necesitamos. Borramos este título de acá, lo voy a cortar para pegarlo ahorita. Esto le damos suprimir y acá voy a poner slash y control V. Y esta matriz también funciona como en el caso anterior. El objetivo en este caso es, para el primer caso es la cantidad de personas. Para el siguiente caso, muestre el valor total, o sea, cuánto costó
el robo de acuerdo a la clase de empleado y su escolaridad. Para ello, habíamos visto entonces la función sumar, que hemos visto, pues simplemente suma un rango de datos. La función sumar sí, también suma un rango, pero que cumple una condición, nada más, solamente una condición. Y para este caso, entonces vamos a utilizar sumar punto sí conjunto. En este caso, para que tenga más de una condición, que en este caso estaba manejando la condición de estudiante y de su nivel de escolaridad. Con f de x nuevamente vemos el cuadro de diálogo. Inicialmente me muestra dos argumentos y lo primero que me pregunta es, bueno, ¿qué quiere sumar? Así que vamos a seleccionar reportes, buscamos la última columna que teníamos, control flechita a la derecha y aquí es donde están los valores. Presionamos control shift, flechita hacia abajo. Como ya sabemos que se va a mantener siempre esa matriz, entonces presionamos F4 para que se mantenga siempre esa información. Rango de criterios. Ahora sí me está diciendo cuál es la condición para poder sumar esos datos. La primera condición es la escolaridad. ¿Dónde está el rango de todas las clases de empleados? Nuevamente volvemos a la base de reportes. Vamos a la columna de clase de empleado. Control Shift, flechita hacia abajo. Esa matriz se mantiene siempre. F4. Criterio 1 sería entonces el primer clase de empleado. Y acá, como en el caso anterior, me interesa que se mantenga la columna. Entonces presiono F4 hasta que me dé la combinación donde se fija la columna, pero no la filo. Segunda condición es su escolaridad. Entonces vamos al rango de criterios para marcar todas las escolaridades. Lo mismo, control shift, flechita hacia abajo, presionamos F4 y en criterios, entonces es lo que se encuentra en la fila 1. Aquí no me interesa que se mantenga la columna, sino todo lo que está en la fila 1. F4, F4. Perfecto. Referencia relativa, referencia mixta, referencia mixta. Y acá este rango tiene una referencia absoluta. Presionamos aceptar. Ya nos aparece un resultado. Autollenamos de igual forma a la derecha. Y acá doble clic hacia abajo también. Finalmente seleccionamos estas columnas. Vamos a reducir el zoom para que se vea un poquito mejor. Seleccionamos las columnas, le damos doble clic y listo. Ya creamos nuestra segunda matriz. Alejemos el zoom. Ese era el ejercicio. Veamos qué más me indica. Dice, a cada una de las matrices les debe agregar una columna y una fila de total y promedio. Entonces, esas dos matrices deberían estar un poquito más separadas. Vamos a alejar acá el zoom. Voy a cambiar el orden de las matrices. Vamos a dejar esta más pequeñita a la derecha. La movemos acá. Elimino estas columnas del comienzo. Control menos también eliminaba las columnas seleccionadas. Y vamos a hacer lo siguiente. Aquí agregamos una columna que diga total. Aquí una columna que diga promedio. Esos mismos títulos los voy a copiar de acá y los vamos a pegar en este lugar, en la parte inferior, con transponer, control alt V, transponer, aceptar. Perfecto, los copio ahora de acá, los pegamos en este lugar. Aquí insertemos una columna para dejar un espacio. Ups, ya. Y lo mismo vamos a copiarlas acá. Y ya simplemente es utilizar otras funciones que vimos, que eran cuáles. Vimos una función que se llamaba suma. Ya no hay criterio, sino simplemente sume todo lo que está arriba. Me paro en un dato. Control Shift, flechita hacia abajo. Enter. Aquí escribimos igual promedio, que fue otra función que vimos en el nivel básico. Control Shift, flechita hacia arriba. Enter. Fíjense que las referencias en este caso no tienen ningún signo peso, significa que son referencias relativas. Esto lo autollenamos hasta este punto. Autoajustamos el ancho de esta columna. Acá igual. Suma. Seleccionamos esta información. El promedio igual. Seleccionamos
esta información, enter, y luego el doble clic. Ah, bueno, ¿por qué no me funciona el doble clic que tradicionalmente estaba funcionando en este caso? Porque este doble clic solamente funciona cuando detecta información adyacente, cuando está en la misma región, y resulta que acá está en una región distinta. Como está en una región distinta, me toca hacer el autollenado manualmente. No se les olvide que una región es información continua. Por lo tanto, esta matriz que hice acá, o este reporte que hice acá, me está ocupando 3 regiones. Esta es la primera región, esta es la segunda región y esta es la tercera región. Ah, ok, aquí da 0 porque no existe nada en este lugar, simplemente lo suprimimos y ya. Y para este caso hacemos exactamente lo mismo. Simplemente la función suma, selecciono estos 2 datos, acá la función promedio, seleccionamos estos 2 datos, el autollenado manual, borramos estas 2 y acá igual. También lo podían hacer tradicionalmente como por la opción de fórmulas, la opción de autosuma, él señala un rango, pero generalmente no es el que él indica. También por ese mismo método podíamos encontrar la función promedio, señalamos el rango, enter y listo. Bien, entonces esa es la forma o ese cómo se soluciona el ejercicio y este era nuestro punto número 6, que queda solucionado. Bien, vamos al punto 7. El punto 7 dice, en la base de datos de robos, vamos a filtrar los robos sucedidos de lunes a viernes. Comencemos con ese filtro. ¿Dónde hicimos eso de lunes a viernes? Recordemos que hicimos esta columna. Esta columna era para averiguar qué día de la semana cayó dicho robo, y eso lo habíamos hecho con la función día C. Se dice de lunes a viernes, pues básicamente es, recordemos que el 1 es lunes, el 6 y 7 sería sábado y domingo. Simplemente desactivamos estos 2 chulitos. Si hubiese sido muchísima información y nos piden un rango de datos que vaya desde hasta y que no sea tan fácil de elegir como acá, es decir, que sea entre 1 y 5, habíamos visto que se podía buscar información que cumpla una condición en los filtros de número. Que esté entre un rango se hacía con la opción de entre, y allá colocamos entre qué información, entre 1 y 5. Si fuese un rango mucho más complejo, se haría de esa forma. Presionamos aceptar y aquí en la barra de estado nos dice que hay 478 registros. Bueno, la siguiente condición es donde las víctimas tengan una edad entre 18 y 50 años. Volvemos a la base de datos de reportes. Ya teníamos acá una columna que dice edad entre 18 y 50. Hacemos clic en el desplegable, venimos a filtros de número. Acá sería más complejo, aquí si se cumple la condición de ponerme a seleccionar cuáles están entre 18 y 50. Simplemente elegimos acá entre, escribimos 18, acá ponemos 50 y ahora nos dice que hay 445 registros que están cumpliendo con 2 condiciones. No se les olvide que en los filtros les aparece un embudito cuando ya me indica que está aplicado el filtro. Bien, dice ahora, de todos los barrios cuyo nombre contenga una letra A. Recordemos que también podríamos hacer filtros de texto. No se les olvide que si estoy en una columna de fecha, me dice que aquí se manejan filtros de fecha y las distintas posibilidades. En los filtros de, aquí me dice que son filtros de número porque los detectó como un número. Y acá en este caso me va a decir que son filtros de texto. Y el objetivo es que contenga la letra A. Recordemos que se podía acá por la opción de contiene. Y acá se escribe qué queremos que contenga. Presionamos aceptar y pasó a 391 registros. Volvamos acá a instrucciones. Ya cumplió con todas las condiciones, que fueron 3.
Finalmente me dice los datos resultantes, los debe copiar y pegar en una hoja nueva llamada reporte filtro. Así que agrego otra hoja con Shift F11. A esta hoja que apareció acá la llamamos reporte filtro. La movemos con el clic sostenido a la derecha de estos reportes y simplemente nos paramos en la base de datos de reportes, presionamos Control E, recordemos que Control E selecciona toda la información de una región. Como ya me copió toda la información, presionamos copiar y al darle copiar con Control C, fíjense que es como si me mostrara distintas regiones copiadas porque estas rayitas discontinuas que está mostrando, que indica el copiado, solamente me está copiando las celdas visibles, no me está copiando lo que está oculto. Vamos a reporte filtro, me paro en una celda, parémonos en esta, presionamos Enter y listo, me quedó copiada la información que acabamos de filtrar. Muchas veces en la empresa nos piden ciertos datos bajo ciertas condiciones y esa sería la forma ideal de entregar la información, no filtrada sobre la original. Posiblemente la persona que recibe la información no domine Excel y simplemente quiera ver un resultado. Esa sería una forma para extraer dicha información. Volvamos a las instrucciones y esos eran todos los puntos que había que resolver del ejercicio que les había planteado. Bueno, entonces vamos a continuar con el siguiente tema previsto para el día de hoy, que son los filtros avanzados. Una forma de extraer la información es así como les acabo de enseñar. ¿Cómo se extrae? Pues simplemente se aplican todos los filtros y luego le damos copiar y pegar. Pero resulta que existen los filtros avanzados. Vamos a agregar una hoja. A esta hojita la voy a llamar filtro avanzado. Avanzado 1, por si alcanzamos a hacer más de uno. En filtro avanzado, ¿qué se puede hacer? Para poder hacer un filtro avanzado, se puede en la misma hoja de la base de datos, colocémosle un color a la base de datos para identificarla rápidamente. Antes de hacer el filtro avanzado, debemos asegurarnos que en esta hoja no estén activados los filtros. Pueden estar activados, pero que no esté nada filtrado. Si quisiéramos borrar el filtro, simplemente en la ficha de datos, ordenar y filtrar, borrar para que me quite cualquier filtro sin que se desaparezcan estas flechitas que indican los filtros, o simplemente desactivo los filtros. Ya, listo. Ya están desactivados. Ahora sí vamos al filtro avanzado. El filtro avanzado se podría hacer en la misma hoja, pero nuestro objetivo es extraerlo por aparte. Para poder diseñar este filtro avanzado, ¿qué es lo primero que se hace? Lo primero que se hace es construir algo que se llama una tabla con los criterios. ¿Qué es la tabla con los criterios? Pues una tabla donde me indique qué es lo que quiero extraer. Vamos a hacer el mismo, un filtro, bueno, hagámoslo uno más sencillito, que comience de la misma forma. Digamos que me interesa extraer, bueno, comencemos con los filtros de texto mejor. Estos ya son más avanzados. Los vemos ahorita, pero comencemos con algo sencillo. Me interesa extraer, por ejemplo, todas las personas a las que, o todos los datos de las personas a los quienes les hayan robado un celular que sea Nokia. Bueno, acá esto está mal escrito, ¿no? Ahorita recordamos un tema que yo les había dicho cuando se construían las bases de datos, ya que lo veo acá. Este Huawei, voy a activar los filtros. Y este Huawei, vamos a ver de qué formas está escrito. Huawei está escrito de dos formas. La correcta es la segunda. Les había dicho en una sesión que cuando uno se aseguraba de que esto fuera una base de datos, de que esto fuera una región, de que no hubiesen títulos repetidos, de que cada columna corresponda con el tipo de datos, si es numérico, si es texto, si es fecha, y también les había dicho que había que homologar la información. En este caso, esta columna hay que homologar. ¿Qué es homologar? Hacer que
toda la información que signifique lo mismo, pues nos coincida realmente. Es decir, si voy a hacer un filtro por Huawei, pues debo asegurarme que los dos datos estén escritos de la misma forma. Eso es homologar. Voy a seleccionar los dos datos, me paro en el primer dato, control shift, flechita hacia abajo. Ya sé que este último está bien escrito. Voy a presionar. Si presiono enter, es para desplazarme un lugar hacia abajo en la información seleccionada. Si presiono shift sostenido y enter, es devolverme un lugar. Entonces aquí con shift enter le digo devuélvase un lugar y comenzó en la parte final. Como ya sé que estoy parado dentro de esta región, la celda activa es una celda que tiene la información correcta. ¿Qué hago? Presiono F2, presiono luego Control Enter y al darle Control Enter significa que toda la información quedó sobrescrita. Por lo tanto, el primer Huawei que estaba mal ya quedó corregido. Ese es un ejemplo de homologar. Miremos si tenemos otro acá. Bueno, por ahora creo que no. Ah, bueno, iPhone. Miremos el iPhone que a veces lo escriben mal, a veces lo escriben con H. Efectivamente, estos dos datos los selecciono, presiono aceptar, me paro en el primer dato, control shift, flechita hacia abajo. ¿El primero estaba bien escrito? No. Aquí puedo ver que este tercero sí. Presiono F2, control enter y ya, quedó homologado. Esa es la forma como se va homologando la información. Bien, continuemos entonces. Ahora, si estamos armando una tabla de criterios, les decía que me interesa filtrar la información que cumpla con una condición. En este caso me interesaba de marca. Así que una tabla de criterios, ¿qué es lo primero que tiene? Tiene todas las columnas con los títulos y sus respectivos criterios, las respectivas condiciones de lo que deseo extraer. Digamos que primero me interesa extraer que cumpla con una marca y que la marca sea esta, Huawei. Ya tenemos entonces un título y una condición. ¿Por qué copié y pegué? Para asegurarme que la información sí cumpla con las condiciones, ¿no? Porque de pronto si yo lo escribo y yo no sé ortografía y escribo esto, pues obviamente no me va a mostrar nada. Entonces, preferiblemente copiar y pegar para asegurarme que la muestra es la correcta y el título es el correcto. Lo segundo que necesito que es una tabla de extracción. Y en esta tabla de extracción que se colocan también los títulos, pero los títulos que deseo extraer. Entonces, vamos a la base de datos de reportes y de esta base de datos de reportes, digamos que me interesa saber dos cosas, algunas cositas. El identificador del robo, la fecha, en qué barrio, porque ya sé que todo es en Bogotá. Y aquí a la derecha, supongamos que me interesa saber cuánto valía ese dispositivo. Esos tres datos. Control C. ¿Cómo seleccioné esas celdas no continuas? No se les olvide que era clic a la información que me interesaba, clic, luego presiono control, clic al siguiente lugar, clic al siguiente lugar sin soltar el control. Si llego a soltar el control, pues ya no me funciona. Aquí lo solté mientras me desplazo. Ahora si oprimo control otra vez, clic. Ahora sí puedo presionar control C. Ya me copió la información. Me paro en el lugar que me interesa extraer. Presiono un enter y simplemente voy a extraer estos tres datos. Ya tengo la tabla de criterios, ya tengo la tabla de extracción. El tercer paso, ¿cuál es? Hacer el procedimiento para que me extraiga la información. Para ello, me paro en cualquier lugar donde haya más de un dato. En este caso, hay más de un dato en filas, que es la tabla de criterios. Nos aseguramos de estar en la ficha de datos. En la ficha de datos vamos al grupo de opciones de ordenar y filtrar y acá dice avanzadas. Presionamos aceptar. Da un aparente error, pero realmente sí detectó más de un dato, entonces sí me muestra esa caja de diálogo. Si hubiese solamente un dato, no lo haría. El objetivo es no filtrar el resultado sobre la base original, sino copiar la información, extraerla a otro lugar. Entonces debe estar activada esta opción. Luego vienen tres datos, tres argumentos que me pide este cuadro de diálogo. El primero de ellos es en dónde se encuentra la información de la cual voy a extraerla. ¿Dónde está la base de datos? Entonces vamos a la base de datos de reportes. Me paro en el primer dato, presiono aquí la tecla inicio para que me lleve a la primera celda, control shift, flechita a la derecha, flechita hacia abajo,
Y fíjense en que el rango solito me lo muestra absoluto, porque va a ser siempre ese rango. Rango de criterios, en este caso sería la tabla con los criterios. Marcamos los dos datos y ahora en donde quiero copiar, hacemos un clic acá, seleccionamos los títulos correspondientes, presiono aquí aceptar y perfecto, me extrajo la información que necesitaba. Si me paro en el primer dato, control shift, flechita hacia abajo, pues veo que son 153 registros los que me extrajo que cumplieron la condición. No necesidad de indicar la marca porque ya sabemos que cumple con esa condición. Este es un ejemplo de un filtro. Veamos otro ejemplo. Aquí dupliqué la hoja. Si no se dieron cuenta cómo lo hice, recordemos, me ubiqué en la hoja, presioné la tecla control y luego hice un clic sostenido. Al hacer clic sostenido, fíjense que en el icono de la hoja aparece un más. Lo voy a soltar aquí a la derecha. Sin soltar el control, ya me aparece la segunda hoja. Voy a renombrarle aquí esta parte. Voy a poner un 2 y vamos a borrar esta región. ¿Cómo la borro? Control E. Y si quiero borrar todo, no se les olvide que por la ficha inicio, en el grupo de opciones de edición, hay una opción que dice borrar todo, porque la tecla suprimir solamente borra el contenido, más no la apariencia. Esa tabla de criterios puede tener más de un criterio. Supongamos que aparte de que sea la marca Huawei, me interesa extraigamos otro texto. Necesitamos ver qué personas fueron víctimas de robo cuando iban a pie. Entonces, o cuando iban en bicicleta, digamos. Copio el título que siempre se va a utilizar y el criterio de lo que me interesa. Lo copiamos, lo pegamos acá. ¿Y qué me interesa extraer? Siempre se escogen los títulos, entonces ya tenemos nuestra tabla de criterios. Cuando nosotros tenemos una tabla de criterios, en este caso tengo un criterio al lado del otro, esto que está un dato al lado del otro se interpreta como un i. Esto es un i. No se les olvide lo que hacía un i cuando vimos el operador lógico i. Ese i solamente muestra datos cuando las dos condiciones son verdaderas, cuando se cumple que es esta marca y cuando se cumple que es este móvil. Vamos a extraer ahora lo siguiente. Me interesa saber en qué fecha, qué día de la semana y en qué barrio. Vamos a copiar esos tres datos. Los pegamos acá en filtro avanzado 2 y repetimos el procedimiento. No se les olvide, me paro en cualquier lugar donde haya más de una fila. Vamos por la ficha de datos. Vamos a avanzadas. Nuevamente, rango de la lista siempre es la base de datos. Copiar a otro lugar inicialmente. Borro este rango que me está mostrando acá. Vamos a la base de datos. Me paro en el primer dato. Control Shift, derecha abajo. Rango de criterios. El rango de criterios va desde la marca con su respectiva marca hasta el móvil víctima con su respectivo criterio que es bicicleta. Y luego vamos a marcar la tabla de criterios. Este de solo registros únicos era el que utilizábamos cuando no existía la opción de quitar duplicados. Ahorita vemos un ejemplo. Voy a presionar aquí aceptar. Y solamente hay hay 4 personas que fueron víctimas de robo mientras iban en su bicicleta y les robaron un celular Huawei. Voy a duplicar esta hoja y vemos otro ejemplo. Llamémosla 3. Les decía que cuando ponemos una condición al lado de la otra, se interpreta como un i, pero también existe la posibilidad de poner una condición en una fila y la otra condición en la otra fila. Y esto se interpreta como ¿qué? Como un o. Esto ya es un o. Y no se les olvide que un o que indicaba solamente me va a mostrar la información cuando se cumpla una de las dos condiciones. El i tenía que cumplirse las dos.
Cuando hacíamos esa tablita de verdad, del I decíamos que verdadero, verdadero era igual a verdadero. Decíamos que verdadero y falso era igual a falso. Decíamos que falso, falso y verdadero era igual a falso. Y decíamos que falso y falso era igual a falso. Es decir, aquí solamente en un caso se cumplía la condición. Cuando estuvieran los dos datos, cuando los dos fueran verdaderos, aquí no me redujo el ancho. Cuando los dos sean verdaderos, es solamente cuando me va a traer la información. Cuando manejamos un O, recordemos que en un O se maneja de forma diferente. En un O, vamos a copiar esto, decíamos que para un O, cuando la primera condición, la segunda es verdadera, el resultado es verdadero. Si la primera es verdadera, la segunda es falsa, el resultado es verdadero. Si la primera es falsa y la segunda es verdadera, también es verdadera. Y en último caso es donde no muestra. Es decir, si no hay ningún robo de Huawei o no hay ningún robo cuando alguien lleva en bicicleta, no me muestra nada. Vamos a ver qué diferencia hay respecto al anterior. El anterior eran 4 datos. Aquí vamos a agregarle una columna más para cambiar, para que notemos. Aquí necesitamos realmente más de una columna. Necesito anteriormente para el I que hice, ya tengo la seguridad de que estos robos eran de qué? Eran de Huawei en bicicleta. Pero en este O necesito ver las diferencias. Necesito saber cuándo fue por Huawei y cuándo fue por bicicleta. Entonces vamos a poner esas dos columnas acá. Voy a borrar estos datos, dejemos la misma información y repetimos el procedimiento. No se les olvide, me paro en cualquier dato de la tabla de criterios. Vamos por datos, vamos por avanzadas, copiar a otro lugar, vuelvo a la base de datos de los robos. Primero seleccionando esta parte, borramos eso, base de datos de los robos, control inicio para ir rápidamente al comienzo de la base. Aquí también podría presionar control E. No, control E me tomó más de la información. Control Shift, derecha, abajo. El rango de criterios en este caso se amplía hasta la fila 4, fila 3. Y el rango de extracción se amplía hasta la columna I, mientras hasta la columna H. Presionamos aceptar y aquí me salieron muchos más datos. Si me paro en el primer registro, control shift, flechita hacia abajo, me salieron 169 registros. ¿Por qué? Porque él me está mostrando todos los robos que sean de Huawei. Si aquí presiono control shift y la letra L para activar los filtros, bueno, me los activo en la parte superior porque la información está continua, porque es una sola región. Voy a insertar acá una fila. Otra vez, control shift L. Si venimos a la columna marca, entonces filtro Huawei, sé que 153 robos fueron porque cumplieron esta primera condición. Vamos a borrar este filtro. Bueno, y de esos 153, posiblemente algunos fueron en bicicleta. ¿Sí? Ahora, si nos pasamos al siguiente caso, quitamos, voy a quitar, bueno, voy a dejar bicicleta. De bicicleta fueron 20 nada más. Y de la casualidad que algunos fueron Huawei también. Entonces, esa es la gran diferencia entre un I y un O. En el I solamente me trajo los datos que cumplieron las dos condiciones, mientras que acá que cumpliera una de las dos. Por eso hay mucha información. Bueno, ese es otro ejemplo de lo que son los filtros avanzados. Ya vimos lo que es un I, ya vimos lo que es un O. Aquí en este caso está trayendo los datos que cumplan con la condición de que sea un texto, pero también podemos jugar con los números. Vamos a duplicar esta hojita nuevamente. Vamos a poner aquí el número 4. Esta explicación de acá ya la voy a borrar porque ya es claro para ustedes. Borrar todo. Y vamos a agregarle algo más.
Supongamos que me interesa saber eh, a qué personas que eran menores de edad les robaron un celular Huawei o, o les robaron mientras iban en bicicleta. Sigo manteniéndolo, pero ahora debo asegurarme que en cualquiera de los dos casos la víctima sea mayor de 18 años. Vamos entonces en la base de datos. Necesito el título que corresponde a la edad. Bueno, miremos si hay menores de edad. Digamos más bien, cambiémoslo a menores de edad para que salgan menos datos. Voy a copiar el título, me paso a filtro avanzado 3. Ah, no, mientras el 4. Pegamos el título correspondiente. Si colocamos aquí 18, ¿qué le estoy diciendo? Cuando ponemos un dato como tal, significa que sea ese dato exactamente. Pero mi objetivo es que sea menor de edad. ¿Qué significa? Que acá podemos agregar los operadores relacionales. ¿Cuáles eran los operadores relacionales que vimos? Vimos en algún momento, cuando vimos el sí condicional, vimos que un operador relacional era el menor, vimos el mayor, vimos el menor o igual, vimos el mayor o igual, vimos el igual y vimos el diferente. El punto y coma no es, ¿no? El punto y coma es simplemente para separar elementos, por eso lo puse ahí. Bien, entonces, si es menor de 18 años, si es menor de edad, pues tiene que ser acá la condición que sea menor de 18 y acá que sea menor de 18. ¿Qué le estoy diciendo acá? Le estoy diciendo que la marca sea Huawei y que sea menor de edad. Aquí que la marca sea bicicleta y que sea menor de 18. Es decir, tengo un y tengo un O. Vamos a extraer todos los datos de las personas a quienes le robaron un celular Huawei y que sea una víctima menor de 18 años o a todas las personas que robaron mientras iban en bicicleta y que fuesen menores de edad. Vamos a borrar estos resultados que tengo acá y vamos a probar este filtro avanzado. Vamos por datos nuevamente, ficha datos avanzadas. El rango de la lista, no se les olvide copiar a otro lugar. El rango de la lista siempre es la base de datos. Vamos nuevamente a la hoja correspondiente. Presiona la tecla inicio, control shift, derecha y abajo. Rango de criterios sería toda esta información. Copiar a lo que me interesa extraer. Ah, bueno, aquí la embarré. Voy a cancelarlo porque necesito ver las edades. Aquí sí necesito ver las edades. Voy a copiar este título y lo vamos a pegar acá. Voy a desactivar estos filtros y repito el procedimiento. Avanzadas, copiar a otro lugar. Borramos esta información. Vamos a la base de datos. Control inicio. Me paro el primer dato. Control shift derecha, abajo. Rango y criterios. Toda esta información. Copiar a los títulos que necesito extraer y aceptamos. Bien, entonces aquí podemos ver que efectivamente todos fueron menores de edad. Podemos ver que dos personas iban en bicicleta y dos personas tenían un celular Huawei. Bien, eso es parte de lo que se puede hacer con los filtros avanzados. Ya estamos en los últimos 10 minutos de la clase, entonces veamos qué dudas tienen de todo lo que hemos visto hoy, de la solución que apliqué para los temas pendientes del ejercicio o de los filtros avanzados. Entonces ya es hora de levantar la manito o de contarnos por el chat. Si levantan la manito, pues nos colabora, Andrea nos hace el favor y les otorga voz para que puedan resolver la duda. Nelson Luis Octavio tiene la manito levantada. Entonces, Luis Octavio, ya puedes preguntar, ya puedes activar tu micrófono. Nelson, buenas noches. Buenas noches, Octavio. Tengo una duda. Cuando tú dijiste allá arriba, lo de con verdadero, verdadero, me da verdadero, verdadero con falso me da falso,
falso con verdadero me da falso y falso con falso me da falso. Porque como antes yo me puse a acordarme de la ley de los signos y me acordé de las tablas de la verdad que habíamos por allá en el bachillerato. Entonces no sé, o sea, ahí siempre es así, falso con falso me da falso. Así es. Entonces, sí, señor, cuando es un y, esta es una tabla de verdad, y en esas tablas de verdad, voy a insertar acá una fila, en esas tablas de verdad, si nosotros teníamos, decíamos que teníamos una condición P, que teníamos P, ups, acá, que teníamos P, que teníamos Q, y acá decíamos que era P y Q. Entonces, voy a poner el I con inglés, y Q, que no, para no poner el símbolo correspondiente. Entonces, siempre que la condición es P y Q, el único caso de verdadero es cuando las dos condiciones se cumplen. Ese sería el caso, no sé, por ejemplo, si dijera, voy a contratar a una persona que sea abogado y mayor de edad. Entonces, es abogado, verdadero. Es mayor de edad, verdadero. Entonces, contratado, verdadero. Y para el caso del O, para el caso del O, entonces, allí que se hacía en el caso del O. En el caso del O, aquí podríamos decir, voy a contratar P, que sea abogado, o que sea mayor de edad. Entonces, es abogado, es mayor de edad, lo contrato, verdadero. Pero como es un o, lo que estoy analizando acá, un o, ¿qué sucedería? Entonces, como puse una de las dos condiciones aquí, es abogado. Ah, bueno, lo contratamos. Es menor de edad, pero bueno, es abogado. Aquí no es abogado, pero es mayor de edad. Ah, bueno, lo contratamos. Aquí no es abogado y no es mayor de edad. No me cumplió ninguna de las dos condiciones, no lo contratamos. Entonces, de esa forma funciona el O. Solamente cuando una de las dos condiciones se cumpla, me trae resultado, de lo contrario, no. Gracias, Nelson. Clarísima la explicación. Muchas gracias. Con mucho gusto, Octavio. ¿Qué otra dudita surge? ¿Quién más tiene inquietudes? Pueden levantar la manito. Dudas del ejercicio, dudas de los filtros avanzados. La próxima semana vemos más ejemplos y más opciones, más cositas que se pueden hacer con los filtros avanzados, porque con filtros avanzados también se pueden manejar una serie de unos comodines. Preguntas, Nadia. Parece que Bueno, todo claro, Nelson. De hecho, nos lo escriben en el chat que todo muy, muy claro. bueno, qué bien, qué bien. Entonces, como está todo claro, les voy a plantear aquí un ejercicio. Les voy a plantear un ejercicio y lo resolvemos aquí uno rapidito para que ustedes, esa base de datos, todos la tienen, ¿cierto? Esta base de datos que tengo acá, se las envié hace 2 o 3 semanas para que practicaran el ejercicio, para que practicaran. Entonces, voy a poner acá filtro avanzado 5 y les voy a dejar simplemente planteado el ejercicio para que traten de resolverlo con la base de datos que ustedes tienen. Y el ejercicio va a ser el siguiente. Antes de cerrar la sesión de hoy. Entonces, extraer la información de los robos. A ver cómo lo plantean. Extraer la información de los robos de las personas con edades entre 18 y 30 años. Extraer la información de los robos de las personas con edades entre 30 y 18 años. Y vamos a agregarle que tengan esta escolaridad.
y cuyo celular sea un iPhone. Listo. Este va a ser un ejercicio sencillito de filtro avanzado para que intenten resolverlo. Si no, si quedan dudas, aquí ya depende de su creatividad. Con lo que hemos visto, con lo que les expliqué de los filtros avanzados, lo pueden resolver. Entonces, como no había más dudas, pues muchas gracias por su asistencia. Nos vemos dentro de 8 días. Gracias a Andrea y a Daniela por su apoyo. Que tengan una feliz semana. Listo, Nelson, muchas gracias a ti por el espacio. Entonces, muchas gracias a los participantes también por su asistencia y nos vemos el próximo miércoles. Gracias, feliz noche. Bueno, feliz noche. Chao, chao.